De pie, por favor. Tomen asiento, por favor. Los imputados permanezcan de pie, menos los señores Lasso y el señor Nieto. En relación al acto que se va a celebrar ahora, que es la lectura del veredicto, recomiendo a los asistentes, al público, que durante la lectura de la sentencia se debe guardar silencio. Si se interrumpe la lectura de la sentencia por algún tipo de disturbio, exclamación o silbidos, como se escuchó en la audiencia anterior, me voy a ver obligado a suspender la audiencia, desalojar la sala y continuar con la lectura de la sentencia con las partes que están presentes. Del mismo modo, a las personas que están con insignias en este momento con banderas, precisamente está previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 369, que no haya, digamos, insignias que puedan resultar intimidatorias o molestas para ninguna de las partes. Así que les pido, por favor, que puedan descender las banderas o las insignias que están allí para que pueda realizarse este acto procesal judicial con total normalidad y tranquilidad. Les agradezco mucho. Bien, entonces, por secretaría se va a dar lectura a la sentencia número 1012. Sentencia 1012. En la ciudad de San Juan, a 4 días del mes de julio del año 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, integrado por los jueces doctores Héctor Fabián Cortés, Raúl Alberto Furcade y Alejandro Waldo Piña, con la presidencia del primero de los nombrados, después del acuerdo celebrado en sesión secreta conforme lo dispuesto por los artículos 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en los autos número 1077 y sus acumulados 1085, 1086 y 1090, caratulados contra Martel Osvaldo Benito y otros por averiguación e infracción delitos de lesa humanidad, incoados en contra de Osvaldo Benito Martel, argentino, DNI número 8.273.472, casado, militar, suboficial retirado del Ejército Argentino, nacido el 1 de abril de 1948 en San Juan, domiciliado en Las Violetas 980, barrio San Martín, Comodoro Rivadavia, Chubut, actualmente detenido en el Instituto Penal de Chimbas, en San Juan. Daniel Rolando Gómez, argentino, DNI número 8.604.936, divorciado, militar, oficial retirado del Ejército Argentino, nacido en San Juan el 17 de agosto de 1951, domiciliado en barrio Meglioli, Manzanas Secas, a 12 Rivadavia, San Juan, actualmente detenido en el Instituto Penal de Chimbas. Alejandro Víctor Manuel Lasso, argentino, DNI número 6.642.858, casado, militar, suboficial retirado del Ejército Argentino, nacido en San Juan el 6 de febrero de 1939, domiciliado en calle Echeverría 1676, Manzana 22, Casa Primera, barrio Foeva, Rivadavia, San Juan, actualmente detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria. Horacio Julio Nieto, argentino, DNI número 4.144.783, casado, comisario, inspector de la Policía Federal Argentina, retirado, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 9 de octubre de 1934, domiciliado en calle Viamonte 2759, piso séptimo, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria en la provincia de San Juan. Jorge Antonio Olivera, argentino, DNI número 8.376.721, nacido en Posadas, Misiones, el 10 de agosto de 1950, divorciado, militar, oficial retirado del Ejército Argentino con domicilio en calle Tucumán 1335, piso 3, departamento F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente detenido en el Instituto Penal de Chimbas en San Juan. Gustavo Ramón de Marchi, DNI número 7.737.588, militar, oficial retirado del Ejército Argentino, divorciado, nacido en Capital Federal en fecha 8 de diciembre de 1948.
con domicilio en calle Austria 2064 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente detenido en el Instituto Penal de Chimbas de San Juan. Juan Francisco del Torquio, DNI número 8.604.921, argentino, casado, nacido en Capital Federal en fecha 3 de septiembre de 1951, domiciliado en Avenida Ruiz Huidobros, 3737, piso cuarto, departamento G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente detenido en el Instituto Penal de Chimbas de San Juan. Se deja constancia de la intervención de la parte querellante representada por los doctores Fernando Roberto Castro, Margarita Rosa Camus y Roberto Cherboski, de los representantes del Ministerio Público Fiscal, doctores Mateo Bermejo y Dante Vega, y de los letrados a cargo de la defensa técnica de los imputados Jorge Antonio Olivera, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez, Osvaldo Benito Martel, Horacio Julio Nieto y Alejandro Víctor Manuel Lazo, a saber, los defensores públicos oficiales, doctores Daniel Eduardo Pirrelo, Diego Giócoli y Ana López Lima, por los imputados Olivera, de Marchi y Martel, del señor defensor particular, doctor Marcelo Fernández Valdés, por los imputados Gómez, Lazo, Nieto y del Torquio, los dos últimos con la codefensa ejercida por el señor defensor particular, doctor Eduardo Sinforiano Sanemeterio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, en forma definitiva y por unanimidad, dicta el siguiente veredicto. 1. Rechazar la totalidad de los planteos de nulidad efectuados por las defensas de los imputados Jorge Antonio Olivera, Gustavo Ramón de Marchi, Osvaldo Benito Martel, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez, Horacio Julio Nieto y Alejandro Víctor Manuel Lazo. Segundo, considerar los hechos objeto de este proceso como delitos contra la humanidad e imprescriptibles, artículo 75, inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional, artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, adoptado el 6 de octubre de 1945, artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Ley 25.390, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, leyes 24.584 y 25.778, rechazando en consecuencia los planteos defensivos al respecto. Tercero, condenar a Jorge Antonio Olivera, de circunstancias personales consignadas precedentemente, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, al pago de las costas del juicio, artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal, por encontrarlo coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. A. Violación de domicilio, previsto por el artículo 151 del Código Penal, en concurso real de 10 hechos, artículo 55 del Código Penal. B. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencias o amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 41 hechos. C. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal. Redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 19 hechos. D. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidos políticos, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos del Código Penal, redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en 59 hechos. Imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidas políticas, en concurso real, artículo 54 del Código Penal, con violación agravada por el uso de la fuerza o intimidación y con el concurso de 2 o más personas, previsto por el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos, redacción según Ley 14.616, 119 y 122 del Código Penal, redacción según Ley 11.179, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 2 hechos. F.
imposición de tormentos agravadas por haber sido cometida en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidas políticas en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con abuso deshonesto, previsto por los artículos 144 ter, primer y segundo párrafo, redacción según Ley 14.616, 127 del Código Penal, redacción según Ley 11.179, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 5 hechos. G. Homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, previsto por el artículo 80, inciso segundo y cuarto del Código Penal, redacción según leyes 11.179, 11.221 y 20.642, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 3 hechos. H. Imposición de tormentos con resultado de muerte, previsto por el artículo 144 ter, inciso segundo, según Ley 21.338, ratificada por Ley 23.077, por un hecho. Y asociación ilícita, prevista por el artículo 210 del Código Penal, redacción según Ley 23.077, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. 4. Condenar a Gustavo Ramón de Marchi, de demás datos consignados precedentemente, a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio, artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión de los siguientes delitos. A. Violación de domicilio, previsto por el artículo 151 del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 5 hechos. B. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 28 hechos. C. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas, previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal, redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 4 hechos. D. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidos políticos, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos del Código Penal, redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 32 hechos. E. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con abuso deshonesto, previsto por los artículos 144 ter, primer y segundo párrafos, redacción según Ley 14.616 y 127 del Código Penal, redacción según Ley 11.179. F. Asociación ilícita, prevista en el artículo 210 del Código Penal, redacción según Ley 23.077, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. 5. Condenar a Juan Francisco del Torquio, de demás condiciones personales consignadas precedentemente, a sufrir la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio, artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, por considerarlo coautor penalmente responsable de la infracción a los siguientes delitos. Violación de domicilio, previsto por el artículo 151 del Código Penal, en concurso real, de 5 hechos. B. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia y amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, por 28 hechos. C. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia y amenazas,
previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 144, inciso primero del Código Penal, redacción según Ley 14.616, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 4 hechos. D. Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidos políticos, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en 32 hechos. E. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política, en concurso real, artículo 54 del Código Penal, con abuso deshonesto, previsto por los artículos 144 ter, primer y segundo párrafos, y 127 del Código Penal, redacción según Ley 11.179. F. Asociación ilícita prevista por el artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Condenar a Daniel Rolando Gómez, de demás circunstancias personales consignadas precedentemente, a sufrir la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión de los siguientes delitos. A. Violación de domicilio previsto por el artículo 151 del Código Penal, en concurso real, artículo 55, de 5 hechos. Privación ilegítima de la libertad abusiva, agravada por el uso de violencia o amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, prevista por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. En concurso real, artículo 55 del Código Penal, de 26 hechos. C. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal, en concurso real, de 4 hechos. D. Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidos políticos, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos del Código Penal, en concurso real, de 30 hechos. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con abuso deshonesto, previsto por los artículos 144 ter, primer y segundo párrafo, y 127 del Código Penal, redacción según Ley 11.179. Y F. Asociación ilícita, prevista por el artículo 210 del Código Penal, redacción según Ley 23.077, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. 7. Condenar a Osvaldo Benito Martel, de demás circunstancias personales consignadas precedentemente, a sufrir la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión de los siguientes delitos. A. Violación de domicilio, previsto por el artículo 151 del Código Penal, en concurso real, de 7 hechos. B. Privación ilegítima de la libertad abusiva, agravada por el uso de violencia o amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en concurso material, de 39 hechos. C. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas, previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal, en concurso real, de 10 hechos. D. Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidos políticos, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en 49 hechos. E.
imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidas políticas en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con violación agravada por el uso de fuerza o intimidación y con el concurso de dos o más personas, previsto por los artículos 144 ter, primer y segundo párrafos, 119 y 122 del Código Penal, redacción según Ley 11.179. F. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidas políticas en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con abuso deshonesto, previsto por los artículos 144 ter, primer y segundo párrafo, 127 del Código Penal, redacción según Ley 11.179, en concurso real de 3 hechos. G. Imposición de tormentos con resultado de muerte, previsto por el artículo 144 ter, inciso segundo, según Ley 21.338, ratificada por Ley 23.077, por un hecho. Asociación ilícita prevista por el artículo 210 del Código Penal, y todos ellos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. 8. Condenar a Alejandro Víctor Manuel Lazo, de demás condiciones personales consignadas precedentemente, a sufrir la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión de los siguientes delitos. A. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia y amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, previsto por el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho. Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho. C. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafos del Código Penal, por un hecho. En concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con abuso deshonesto, previsto por el artículo 127 del Código Penal, según Ley 11.179, en su carácter de autor y por un hecho. D. Asociación ilícita, prevista por el artículo 210 del Código Penal. Ambos hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. 9. Condenar a Horacio Julio Nieto, de demás circunstancias personales consignadas precedentemente, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio, por considerarlo autor penalmente responsable de la comisión de los siguientes delitos. A. Violación de domicilio, previsto por el artículo 151 del Código Penal, en concurso real de 3 hechos. B. Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de violencia o amenazas, previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal. C. Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de un perseguido político, previsto en el artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal. D. Homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, previsto por el artículo 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, redacción según Ley 21.338, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, por 3 hechos. E. Asociación ilícita prevista por el artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en carácter de autor mediato. 10. Mantener las condiciones de detención de los condenados Horacio Julio Nieto y Alejandro Víctor Manuel Lazo por considerar que existe un atenuado riesgo procesal de fuga, artículos 280, 319 y 333 del Código Procesal Penal de la Nación, para lo cual deberán librarse los oficios correspondientes a la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelados, quienes continúan a cargo del control de la prisión domiciliaria dispuesta. 11. Disponer el traslado de los condenados Jorge Antonio Olivera, Gustavo Ramón de Marchi, Osvaldo Benito Martel, Daniel Rolando Gómez
y Juan Francisco del Torquio al Complejo Penitenciario Federal que el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal estime corresponder, debiendo permanecer provisoriamente detenidos hasta el momento del traslado en el Instituto Penal de Chimbas de San Juan, el que deberá remitir copia de los legajos e historias clínicas a aquel, a cuyo fin deberá comunicarse a ambos organismos penitenciarios. 12. No hacer lugar al planteo de falta de acción efectuado por el señor Defensor Oficial Dr. Daniel Eduardo Pirrelo en la audiencia de fecha 10 de marzo del año 2013. Acta de debate número 46. 13. Remitir compulsa del acta de debate y del presente veredicto al Juzgado Federal número 2 de San Juan a fin de que se investigue la posible comisión de delitos por parte de quienes actuaron como instructores en los sumarios militares que se encuentran agregados a los expedientes por presunta infracción a las leyes 20.840 y 21.323 de las víctimas que constituyen el objeto procesal de estos obrados y también en relación a los testigos de contexto que depusieron en la audiencia de debate oral y los que se encuentran en el resto de la documentación analizada en la audiencia de debate. A saber, Teniente primero Juan Carlos Méndez Casariego, Teniente Carlos Ángel Castro, Subteniente Araldo Alfredo Medina, Teniente Gustavo Adolfo Lafuente, Subteniente Miguel Ángel Mejías, Subteniente Miguel Ángel Bergonián, Subteniente Horacio Antonio Estrada, Subteniente Marcelo Edgardo López, Subteniente Ricardo Claudio Bernardo Kalisinski, Comandante Raúl Armando Varie, Comandante de Gendarmería Nacional Oscar Regino Oviedo y Capitán Walter Amadeo Melo. Como asimismo a efectos de que se investigue la posible responsabilidad penal en la que podrían haber incurrido los funcionarios judiciales, doctores Raúl Plana y Juan Carlos Llanelo, conforme a lo solicitado en los alegatos por el señor Fiscal General Subrogante y por los representantes de la querella, doctores Fernando Castro y Roberto Yerboski. 14. Comunicar el presente veredicto al Ministerio de Defensa de la Nación a los efectos que estime corresponder y que se desprenden del presente veredicto condenatorio. 15. Declarar que los delitos por los cuales se condena a los imputados antes mencionados han sido cometidos en perjuicio de las siguientes personas, quienes son tenidas por este tribunal como víctimas de delitos de lesa humanidad de conformidad a los fundamentos y al detalle que se darán oportunamente, a saber, Ángel José Alberto Carvajal, María Ana Erice, Juan Carlos Cámpora, Daniel Rodolfo Russo, Margarita Rosa Camus, Belisario Albarracín Smith, Carlos Alberto Aliaga, Elías Justo Álvarez, Adolfo Saturnino Andino, María Cristina Anglada, Alfredo Rafael Ávila, Luis Rosauro Borkowski, Hugo Ricardo Bustos, Francisco Camacho y López, Waldo Eloy Carrizo, José Nicanor Casas, Edgardo Ramón Fábregas, Enrique II Faraldo, Jorge Alfredo Frías, Marcelo Edmundo Garay, Carlos Roberto Jiménez, César Ambrosio Gioja, José Luis Gioja, Flavio Miguel Gilbert, Guillermo Jorge Gilbert, Silvia Teresita Gilbert, Daniel Illanes, Fernando Juan Mo, Domingo Eledoro Morales, Juan Luis Nefa, Viviano Manuel Quiroga, Juan Carlos Rodrigo, Alfredo Ernesto Rossi, Carlos Emilio Viltes, Jorge Alberto Viltes, Juan Manuel Viltes, Luis Héctor Viltes, Eloy Rodolfo Camus, María Julia Gabriela Camus, Raúl Héctor Cano, Hilda Delia Díaz, Jorge Walter Moroy, Élida Noemí Páez, Alicia Romero de Cano, Juan Carlos Salgado, José Abel Soria Vega, José Carlos Alberto Tinto, Carlos Enrique Llanzón, Zulma Beatriz Carmona, Víctor Eduardo Carvajal, Silvia Esther Eppelman, Ana María García de Montero, Mario Oscar Lingua, Roberto Orlando Montero, Américo Olivares, Lida Paparelli, Silvia Marina Pont, Miguel Ángel Neira, Rogelio Enrique Roldán y Enrique Sarazúa, artículo 79 del Código Penal. 16. Comunicar la presente sentencia a las presidencias del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal, al Juzgado Federal número 2 de San Juan y al Registro Nacional de Reincidencia. 17. Tener presente las reservas de casación y el caso federal que fueran formuladas por las defensas. 18.
diferir la lectura de los fundamentos del presente veredicto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 400, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, para la audiencia que oportunamente se hará saber a las partes. 19. Practicar por secretaría, una vez firme la presente, el cómputo de pena correspondiente. Firmado, doctores Héctor Fabián Cortés, Raúl Alberto Furcade, Alejandro Waldo Piña, jueces de Cámara. El debate ha concluido. Listo.